Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí congregados. Y pues bien, vamos a ir a la enseñanza de esta mañana. Le pido que preste atención a la palabra del Señor, que examine, que medite lo que dice la Escritura y que analice, como dice el Salmo, que autoexaminaos. Estamos aplicando la palabra en nuestra vida y bueno, espero en el Señor que sea de mucha bendición. Y vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Amén. Le voy a dar lectura del 11 al versículo 23 y del 24 al 26, todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo al gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Todos, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos a orar todos. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por la bendición, por la buena oportunidad que nos da, Señor, de congregarnos. Gracias, Señor, porque aunque muchas cosas están cambiando, tu palabra no cambia, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz. Y sé, Señor, que será de bendición a mis hermanos, porque es tu palabra, Señor. Bendice, Señor, esta enseñanza, bendice lo que se vaya a exponer, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, pero sobre todo, Señor, que se cumpla tu propósito, tu mensaje en esta mañana, ese mensaje que viene de tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, permite, Señor, que dispongamos nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, danos luz para comprender tu palabra, Señor,
y te rogamos, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Le he puesto a la enseñanza, hermanos, ¿dónde están mis discípulos? ¿Dónde están mis discípulos? ¿Cómo demuestra el cristiano su fe? ¿Cómo vive el cristiano su fe? ¿Cómo es probada la fe del cristiano? ¿Cómo defiende la fe, su fe el cristiano? ¿Cómo la valora? ¿Qué tan importante es la fe en los discípulos del Señor? La fe, ahora como hijo de Dios, ahora como cristiano, ahora como pueblo. ¿Cómo defiendes tu fe? ¿Cómo vives tu fe? Bueno, pues primero que nada, antes de conocer a Cristo, dice la Biblia que vivíamos una vida alejada de Él, separados de Él. Muchos con una vida destrozada, con rumbos espirituales a caminos de muerte, con vidas desenfrenadas, lejos de hacer la voluntad del Señor. Pero, ¿qué hay ahora de ti que eres cristiano? ¿Qué hay ahora de ti ahora que eres hijo de Dios? ¿Qué hay ahora de nosotros que conocemos del Señor? Lo cierto es que nuestra vida en Cristo cambia. Cambia tu forma de hablar, forma de pensar, forma de trabajar, forma de accionar. Todo cambia cuando vienes a los pies del Señor. Pero ¿realmente estás experimentando un cambio en tu vida? Allá en mi pueblo hay una fiesta que se llama fiesta patronal que hacen cada año, una vez por año. Y el pueblo se reúne. Hay una hora de enseñanza, pero media hora nos dormimos casi todos. ¿Cómo es ahora la vida que vives en Cristo? ¿Es igual? ¿Tiene un cambio? ¿Es diferente? ¿Realmente el Evangelio de Cristo ha cambiado tu vida? Eso lo vamos a analizar según la Escritura. Lo cierto es que Cristo cambia nuestras vidas, hermano. Amén. ¿Por qué cambia nuestras vidas? Bueno, primero que nada, hemos cambiado porque hemos creído en un evangelio santo, en un evangelio justo, en un evangelio sin mancha, en un evangelio y en un único evangelio que radica en la persona de Cristo. Pero realmente, hermano, ¿ha cambiado tu vida el evangelio? ¿Ha transformado tu vida el evangelio? Cuando entiendes que no mereces estar cerca de Dios, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que cambia tu vida? Tu forma de pensar. Primero que nada, hermanos, cuando ves a través de la Biblia que eres un vil pecador, que no mereces la gracia, que no mereces el amor, que no mereces el perdón, que no mereces la salvación, que no mereces nada, y cuando ves a una persona que hizo todo porque fueras salvo, porque fueras perdonado, porque fueras rescatado, porque fueras transformado, porque fueras regenerado. Cuando entiendes quién es Jesús y entiendes quién eres tú, la vida cambia. Cuando entiendes que Jesús es santo y murió por un hombre pecador, cuando entiendes que Jesús era inocente y murió como culpable, cuando entiendes que Jesús fue sin mancha y murió como impuro, cuando entiendes que Jesús es justo y murió como un injusto. ¿Qué cambia la mente? ¿Qué cambia? ¿Qué transforma la vida del discípulo? El Evangelio del Señor. Así que espero en el Señor que Cristo te esté cambiando y no estemos viviendo una vida como la vivíamos antes de conocer al Señor. ¿Qué cambia? El Evangelio cambia. Su muerte, su sepultura y su resurrección nos cambia. Una persona, dice Romanos 1:16, y ahorita vamos a entrar duro aquí a Mateo 27. Porque no me avergüenzo del Evangelio.
porque no me da pena vivir en el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de ¿quién? Esto cambia la vida. Porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de Jesús, no me avergüenzo de llamarme cristiano, no me avergüenzo de ser llamado hijo de Dios, porque hubo un poder en Jesús y en Dios para darme salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Realmente es una realidad en tu vida no avergonzarte del Evangelio? Hay varias formas de avergonzarse. Hay varias formas de negar el Evangelio. Hay varias formas de esconderse del Evangelio y decir, no lo conozco. No sé qué es el Evangelio. Las personas cambian cuando entienden qué es el Evangelio. Por favor, segunda a los Corintios. El Evangelio te transforma. El Evangelio te limpia, el Evangelio te purifica, el Evangelio te renueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Realmente son en tu vida las cosas viejas pasaron? ¿Realmente vives una vida nueva en Cristo ahora como nueva criatura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Tu forma de amar, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador, cambia. Cuando el Evangelio te impacta, cuando el Evangelio realmente es entendido en su plenitud, que Cristo murió por gente pecadora, que fue sepultado y resucitó para darte vida, pero una vida nueva, no la misma vida. Así que realmente ha impactado el Evangelio tu vida, tu forma de adorar a Dios, tu forma de servirle al Señor, tu forma de amar al Señor. Ahora como nueva criatura, es una realidad. Lo cierto es que muchos se avergüenzan del Evangelio. Se avergüenzan les da pena decir que son cristianos. Y ahorita vamos a ver el por qué. Analiza realmente si has vivido un cambio, si estás experimentando un cambio en tu vida como cristiano. Medítalo, no sea que solamente seas un simpatizante del Evangelio y no un creyente real del Evangelio. La nueva criatura ahora anhela escuchar al Señor. ¿Es tu caso? La nueva criatura clama a su Señor. ¿Es tu caso? La nueva criatura anhela servir a su Señor. ¿Es tu caso? La nueva criatura piensa en todo tiempo en su Señor y vive para su Señor. ¿Es tu caso? Y cuando se aleja no está tranquilo y sabe que necesita regresar a su Señor. ¿Es tu caso? Cuando te alejas, te redarguye algo en tu corazón, te entristece algo en tu corazón. ¿Cómo te sientes cuando no escuchas la palabra? ¿Cómo te sientes cuando no vas a cantarle, cuando no le vas a servir? ¿Cómo te sientes? Bueno, eso radica siempre y cuando el Evangelio haya impactado tu vida. Por favor, Mateo 27:11. ¿Dónde están mis discípulos? ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Jesús pues estaba ¿en qué? En pie delante del gobernador. Y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Jesús pues estaba ¿cómo? En pie. Jesús pues estaba en pie, de frente, ante el público. Ahora quiero ilustrarte algo. Jesús estaba en pie.
ante el gobernador. Pero Jesús ya había sido tomado como un ladrón según Mateo 26:55 y Jesús seguía de pie. Ya le habían buscado un falso testimonio en Mateo 26:59 y Jesús estaba de pie. Ya lo habían culpado que era digno de muerte en Mateo 26:66 y Jesús seguía de pie. Ya le habían escupido en el rostro, Mateo 26:67 y Jesús estaba de pie. Ya había recibido puñetazos y varias abofeteadas y Jesús seguía de pie. La pregunta es, ¿cómo está usted delante del Señor? Abofeteadas era golpear a Jesús en la mejilla con la mano abierta. Ya había sido humillado Jesús y Jesús seguía de pie. Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús les dijo, ¿qué? ¿Por qué Jesús se mantuvo de pie? ¿Por qué Jesús no desistió de estar ahí delante del gobernador? Cuando lo llevaron al gobernador, su rostro estaba manchado de saliva. Sus mejillas ya habían sido golpeadas. Ya había sido ultrajado y maltratado. Y él estaba de pie delante de un hombre llamado Pilato, este gobernador romano de Judea, comúnmente llamado procurador. Para el cargo fue nombrado por Tiberio en el año 26 después de Cristo. El Señor seguía de pie y estaba de pie. La pregunta es, ¿permaneció de pie? Tenía este hombre Pilato a su cargo el ejército de ocupación, la tributación que había de pagarse a Roma, el poder terrenal de dar y quitar la vida, el poder de nombrar al sumo sacerdote, y decidían los casos que comportaban la pena capital. Este gobernante caprichoso y débil que permitió que consideraciones personales y políticas pesasen más en su ánimo que su clara percepción de que Jesús era inocente. No quería que este asunto llegase a Roma y este político con autoridad terrenal tenía enfrente a un hombre con potestad y autoridad del cielo y de la tierra. ¿A quién tenía Pilato enfrente? Mateo 28:18, por favor. Denle lectura, por favor. Tenía una persona que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. En él radica el evangelio, en Cristo. Mateo 27:11 nuevamente. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el soberano de los judíos? ¿Eres tú la majestad de los judíos? Jesús dice, tú lo dices. Pero, ¿qué tenía, hermanos? ¿Qué estaba sucediendo aquí? Para Pilato no tenía ningún valor Jesús. Para Pilato simplemente era un hombre justo. Para Pilato las palabras se las llevó el viento. Para Pilato no tenía un sentido Jesús. La pregunta aquí es, ¿había alguien para el cual tenía valor? Y el tema es, ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde creen que estaban los discípulos? ¿Dónde estaban aquellos que no se avergüenzan del Jesús, del Señor Jesús, del Evangelio de Jesús? ¿Dónde estaban? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Dónde estaban? Porque no había nadie ahí con Jesús. Por favor, Mateo 26. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán, ¿qué? Dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Observen lo que hace un discípulo. Respondiendo Pedro le dijo,
todos, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Quién gritó? Sí. Es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde están aquellos que estaban dispuestos a morir? ¿Dónde está aquel hombre que dijo, Señor, yo sé que eres el Hijo del Dios viviente? ¿Dónde están los discípulos? El rey Pilato quería respuestas. Pero ningún discípulo dio una respuesta, una réplica. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Por favor, versículo 56 de Mateo, 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Todo lo que sigue. Entonces todos los discípulos están. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Andan huyendo. Se andan escondiendo. Se andan escondiendo. Y aquí hay algo interesante porque Pilato quería saber, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y dónde están los discípulos huyendo, escondiéndose? Y uno de ellos negando que realmente conocía al Señor. Versículo 69. Aquel hombre que había dicho que daría la vida por el Señor, aquí observamos, no solo andaban huyendo. Pedro estaba sentado, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Mas qué hizo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. No lo conozco. No lo he visto. ¿Dónde están los discípulos que realmente dicen, sí, he creído en Cristo como mi Salvador personal? ¿Dónde están aquellos que defienden su fe en Cristo? ¿Dónde están aquellos que dan evidencia que son de Cristo? Aquí un hombre negando la fe, dice, saliendo de la puerta, 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. El 72 todos, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Dónde están los discípulos del Señor? Versículo Mateo 27, 12. Andaban huyendo, otros andaban negándole, otros andaban escondiéndose, otros andaban con temor. El asunto es que cuando se trató el momento de hablar de Jesús, no lo hicieron. Mateo 27, 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. La palabra acusado quiere decir acusar a alguien de haber cometido o participado en la comisión de un delito o falta, pero nadie le defendió al Señor. Acusaciones ahí, vituperio sin causa, maltrato sin motivo. Mateo 27, 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿No oyes lo que hablan de ti? ¿No oyes cuántas cosas te acusan? ¿De cuántas cosas te señalan? ¿Dónde están los discípulos? Primero que nada, hay discípulos
que se la pasan negando su fe en Cristo porque tienen miedo. No dicen que son de Jesús porque tienen miedo. Tienen miedo a perder una amistad, tienen miedo a perder un trabajo, tienen miedo a perder reputación, tienen miedo a que los despidan. Hay discípulos que se la pasan negando, no lo conozco, no sé quién es, no conozco del Evangelio. ¿No te pasa eso? Que te da pena a orar, a que te vean, que te da pena que alguien te esté observando, que lees la Biblia, que te da pena que traigas una Biblia, que te da pena que te vean entrar a una iglesia. ¿Cuántos rehúsan realmente? ¿Cuántos afirman creer en el Evangelio y cuántos rehúsan reconocer que sí conocen al Señor? Hay quienes le niegan por miedo. Mateo 26, 31. Aquí en la iglesia, Mateo 26, 33, dice así, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dice? ¿Cuántos quisieran hacer esto? No escandalizarse, dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Cuántos están dispuestos a no negar al Señor? Amén. Porque ahorita viene algo muy duro. ¿Estás dispuesto a no negar al Señor? Porque hay quienes lo niegan, porque tienen miedo. ¿Cómo reaccionaste hace unos días? Que el contenido de los libros de tus hijos venían con contenido ahora ¿para qué? Adorar unos al diablo y por otro lado contenido donde se pueden estar besando 2 niñas en una página. ¿Cómo reaccionaste? ¿Realmente diste testimonio? ¿Estuviste en desacuerdo? ¿Algo pasó en tu corazón? ¿O tuviste el temor de ir con una directora, una maestra y decirle, este contenido no es apropiado porque el Evangelio, porque la palabra dice lo contrario? ¿Alguien de ustedes lo hizo? Y vienen muchas cosas, hermano. ¿Realmente das evidencia de que eres cristiano? Estaba viendo por ahí un contenido en los libros. Qué difícil que a los pequeños ya les estén queriendo sembrar algo que va en contra de la voluntad del Señor. Pero realmente, ¿dónde están los discípulos? Vi una mujer que no era cristiana alegando y discutiendo porque había un contenido inapropiado, no era cristiana. Pero ¿qué hay de los que conocemos la palabra? ¿Te vas a quedar ahí observando con temor, con miedo a comentar, a argumentar? ¿Qué sucede con la fe cristiana? El primer grupo es de los que niegan la fe del Señor. ¿Será Pedro el único que niega al Señor? Jesús, ¿quién dijo Jesús es el Señor? Y eso va en contra de la palabra del Señor. No, vivimos cómodos. ¿Dónde están los discípulos del Señor que darían la vida por amor a Cristo? Hermanos, es hora de hacerle frente a las cosas que van en contra de la palabra. Es hora de hacerle frente, hermano. Y al final vamos a ver de qué forma. Porque hay quienes digan, bueno, vamos a orar, sí. ¿En eso consiste nada más? Pero por miedo y temor a perder una relación, por miedo y temor a que te despidan un hijo de la escuela, por miedo y temor a muchas cosas, no decimos nada.
Es hora de sacar a Jesús de los bolsillos y que sea una realidad si verdaderamente eres discípulo del Señor. Así que, hermanos, analicemos. Aquí observamos que nadie replicó a las preguntas de Pilato. ¿Por qué? Porque los discípulos se andaban escondiendo, los discípulos andaban negando al Señor. Santiago, por favor, 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermano? ¿No estaremos pecando contra el Señor al saber hacer lo bueno y no hacerlo? Cuando algo se está haciendo en contra de la voluntad de Dios y te quedas callado, te quedas en silencio, te quedas con las manos cruzadas, es como si estuvieras aceptando la maldad. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mateo 10:33. Hay formas de negar al Señor cuando no hacemos nada al respecto. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y recuerda que si sabes hacer algo y no lo haces, estás negando en ese momento al Señor. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres todos, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde están los discípulos que quieren confesar al Señor? ¿Vinieron a esta iglesia hoy? Amén. Porque ahí con Jesús no había ni uno. Mateo 27:15, número 2. Unos son los que tienen miedo, los otros son los que son arrastrados por la corriente de este mundo. Hay cosas que vienen y vienen cosas peores, te quedas con ese argumento. La Biblia enseña que vienen tiempos difíciles y te quedas con ese argumento. Los que son arrastrados por la corriente de este mundo son aquellos que aceptan lo que viene sin importar el daño que le hagan a su familia. Ahora bien, versículo 27:15 de Mateo. Miren cómo el Señor nos ilustra en su palabra que siempre va a haber una buena oportunidad para replicar. Ahora bien, en el día de la fiesta, ¿qué sucedía? Acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. ¿No era un buen momento para decir Jesús es el Cristo? Amén. El Señor va a permitir cosas y muchas cosas. Pero al mismo tiempo el Señor te va a dar la oportunidad de que hables. El Señor esperaba de alguna forma que sus discípulos esperaran ese momento acostumbrado, el cual ya sabían que se soltaba un preso para defender y hablar a favor de Jesús. Siempre hay un momento y espero que estés esperando, analizando cuál es el momento indicado. Posiblemente pueda ser una reunión de padres, el momento que Dios te da para hablar de Jesús. Puede ser una reunión de maestros para hablar de la palabra del Señor Jesús. Puede ser un momento a solas con la directora, con el supervisor de la zona para hablar del Señor Jesús. El Señor te va a brindar una oportunidad. Pero si tú vas a seguirte escondiendo y no vas a aprovechar esa oportunidad, hay una costumbre. Ahí se podían reunir aquellos 4,000 que fueron alimentados, aquellos 5,000 y proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ni 5,000, ni 4,000, ni los 500, ni los 120 del aposento, ni los 12 discípulos cercanos a Jesús estaban ahí. Porque muchos se dejan arrastrar por la corriente y no hacen nada al respecto. La costumbre.
El Señor permitió esa oportunidad y lo mismo hará con usted. Estés donde estés, Dios te va a dar la oportunidad para que glorifiques a tu Señor. Pero si tú te avergüenzas del Evangelio, si tú rehusas aplicar el Evangelio en tu vida, cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nadie dijo Jesús es inocente. Nadie gritó Jesús es la verdad. Nadie dijo que Jesús es la luz. Nadie dijo que Jesús es el Mesías. Todos estaban escondidos y negando a su Señor. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? ¿Está realmente en Cristo? ¿No escuchas a gritos una necesidad allá afuera de proclamar el nombre del Señor? Mateo 27, 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, todos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Qué dijeron? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hay algo interesante aquí en esta porción, que si tú no hablas de Jesús, las piedras van a hablar de Jesús. Las piedras van a hablar del Señor. Es lo que enseña la palabra. Si nosotros no hablamos, si no proclamamos la verdad, alguien más lo va a hacer. Había alguien que estaba diciendo, no le hagas nada a Jesús. Nuevamente, versículo 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, todos, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Acaso era cristiana ella? Si usted no habla por Jesús, alguien más lo va a hacer. Y qué bonito que fuera su pueblo. Qué bonito que fueran sus hijos. Qué bonito que fueran aquellos que son nuevas criaturas ahora en Cristo. Nadie más lo hizo más que una mujer, la esposa de Pilato. Así está el mundo, hermanos. Vienen cosas difíciles. La pregunta ¿es una realidad el Evangelio en tu vida? ¿Ha transformado Cristo tu vida para hablar con valor, con fuerza, con convicción sobre lo que crees? Mateo 27, 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Jesús era inocente, justo, santo, sin pecado. Era el camino, la verdad y la vida. Era el Hijo de Dios y nadie contestó. Nadie dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sería una buena respuesta para cuando observes en tu libro que hay que ahora piden adoración al diablo. Sería una buena respuesta. 1 Timoteo 2:5. Sería una buena respuesta que le digas a todo el mundo que Dios creó a hombre y mujer. Según Génesis 1:27. Sería buena respuesta que les digas al mundo que hay un juicio para todos aquellos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿quién lo hace? Los niños, hermanos, son inocentes. Los niños pequeños son sin maldad. Y si la iglesia no hace algo, y si la iglesia no ora, y si la iglesia no se pone a hacer o a predicar lo que debe de predicar, entonces, ¿a dónde va a parar la siguiente generación? Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Alguien habló, alguien exclamó, alguien intercedió, alguien supo que era justo y no eran sus discípulos.
El 20, denle lectura a todos. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Hay quienes ya le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Prefirieron a Barrabás antes que al Señor, que es justo. 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Si entendiste y si estás entendiendo el mensaje, hermano, la invitación es que tomes una decisión. Si te vas a seguir escondiendo detrás de las cortinas, o dos, si vas a aceptar lo que este mundo le ofrece a tus hijos, o tres, o te vas a lavar las manos como lo hizo Pilato. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo. Error. El cristiano no es inocente. El cristiano tiene toda la responsabilidad de parte de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos anunciándole todas las cosas que Cristo hizo en este mundo. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, y no seremos inocentes delante del Señor. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y este es el tercer grupo que se lava las manos, que dice: allá la sed. Lo que hagan, allá los maestros, lo que hagan, a mí no me interesa. Yo solamente imparto, yo solamente enseño y yo solamente llevo a mis hijos a la escuela. Lo que enseñen allá no me interesa. Ahí está el otro grupo, que ellos no se andan escondiendo. Ellos no son arrastrados del todo, simplemente se lavan las manos y no se interesan. Si Cristo es una realidad en tu vida, no te vas a quedar sentado y no te vas a quedar callado. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregaron para ser crucificado. Por favor, Lucas 19:40. Es tiempo de hablar del Señor, de sacarlo de la iglesia, de sacarlo de los salones de una iglesia y llevarlo allá afuera, hermano. Dice la palabra: él respondió y les dijo: todos, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Pero el Señor no se va a quedar callado. Si tiene que usar unas piedras para hablar que Él es el Jesús, que es el Hijo de Dios, lo va a hacer. Pero qué bonito sería que pongas tu fe en marcha, a prueba, que realmente vivas el evangelio que Cristo quiere que vivas. Así que, hermano, ¿dónde está tu fe cristiana? ¿Dónde está la fe que mueve montañas? ¿Dónde está la fe que confronta lo que va aquello en contra del Señor? ¿Dónde está tu fe? Número uno, los que niegan la fe de Cristo. Número dos, los que son arrastrados por la corriente del mundo. Y número tres, los que se lavan simplemente las manos. ¿En qué lugar está usted? Pero hay otro grupo, hermanos. Por favor, Hechos 6:8. Versículo del 8 al 14, le doy lectura. Y Esteban, lleno de ¿qué? De gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando ¿con quién? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban,
Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, todos el 13 al 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. El 14 fuerte. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿No te gustaría tomar el lugar de Moisés? Había mucha gente, había mucho pueblo, pero se llenó de valor de hablar de Jesús. Versículo, por favor, capítulo 7, versículo 59. Un hombre que amaba a Jesús y que su fe era una realidad. Y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía todo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La pregunta es: ¿Esteban se avergonzó del evangelio? ¿Le tuvo miedo al pueblo? ¿Sabía que iba a morir? ¿Sabía que iba a ser apedreado? Creer en un evangelio, tienes que entender que no vas a ser lo más adorado. Tienes que entender que no vas a ser querido. Debemos entender que no vamos a ser amados por la sociedad, porque esta sociedad va en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿quién quiere ser apedreado? ¿Quién quiere ser? Quizás no te apedreen, pero sí vas a ser el punto central de murmuración para mucha gente. Así que Romanos 1:16 y terminamos, hermanos. Porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, es hora de no avergonzarse del evangelio. No te avergüences, que sea una realidad en tu vida. Vive un evangelio realmente como la Biblia lo enseña. Y observamos a un Esteban dando evidencia que amaba el evangelio. Él murió predicando el evangelio. Así que, hermanos, ¿cuál es la invitación? Es tiempo de dar evidencia que somos del Señor. Y eso es posible solamente en aquellos donde el evangelio es una realidad. Donde el evangelio te ha transformado, te ha cambiado, te ha regenerado, te ha hecho una nueva criatura. En aquellos que ha sido una realidad, son solamente los que se van a levantar y van a decir: basta, es tiempo de hablar de Jesús. Si te has escondido detrás de las cortinas, si has sido arrastrado por lo que la gente dice y simplemente: está bien, yo coopero, no pasa nada. Viene el Día de Muertos, no pasa nada. Mi hijo no va, pero llevo los tamales nada más. Los que se lavan las manos, o los que predican de Jesús. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Sé que hoy vinieron. Y sé que hoy van a entender, han entendido que vivir un evangelio implica hablar del Señor Jesús. No puedes decir que crees en Jesús y no predicas con tu vida. No puedes decir que amas a Jesús y no das testimonio de Él. No podríamos decir. Tiene que ser una realidad de nuestras vidas. Vienen cosas difíciles. Ya se metieron con el contenido de los pequeños. Y vienen otras cosas peores. Y no podemos quedarnos callados. Porque si nosotros no hablamos, alguien más lo va a hacer. Y espero en el Señor que esta iglesia empiece a hablar de las virtudes de Jesús. Vas a perder varias cosas. Posiblemente una amistad, posiblemente un trabajo, posiblemente una relación con alguno de tu familia, porque le tienes que decir que lo que está haciendo está mal. Pero allá cada uno de nosotros
Recuerda solamente que cualquiera pues que niegue a Dios delante de los hombres, el Señor también le negará delante de su Padre que está en los cielos. Y cualquiera que le confiese delante de los hombres, el Señor también le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Así que si hoy quieres ser una persona que hable de las virtudes de Jesús, es el momento. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Bendito y amoroso Dios, reconocemos, Padre, que te hemos negado muchas veces. Reconocemos, Señor, que hemos sido arrastrados por la corriente de este mundo. Reconocemos, Señor, que muchas veces nos lavamos las manos, Señor, pero en tu justicia, un día, Señor, estaremos delante de ti. Y usted que conoce todas las cosas, nos va a juzgar según lo que hayamos hecho en este mundo. Padre, también sé que tu palabra es maravillosa. Y sé que en esta mañana, más de alguno va a tomar en serio las cosas del Señor. Va a evitar negar al Señor. Va a evitar seguir la corriente de este mundo. Va a evitar lavarse las manos. Y se va a llenar de valor para hablar de Jesús. Me gustaría orar por esas manos. Levanta tu mano. Dios te bendiga. Señor te bendiga. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga, hermano. Hablemos de Jesús. Dios te bendiga. Hablemos de Jesús. Prediquemos de Jesús. Glorifiquemos a Jesús. Dios les bendiga. Es tiempo de hablar de Jesús. Viene mucha maldad, hermano. Pero vosotros somos la sal de este mundo, la luz de este mundo. Y debemos de funcionar como tal. Padre, tú conoces las manos levantadas, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque es hora de predicar, de hablar las virtudes de aquel que nos amó en una cruz. De dar evidencia y de replicar cuando tengamos que replicar de todas aquellas cosas que van en contra de tu voluntad. Señor, bendícelos, dale sabiduría, dales prudencia, dales inteligencia, llénalos de tu gracia, úsalos con poder, con convicción, con denuedo, con pasión, con urgencia. Señor, pero no nos dejes sentados, sino al contrario, levántanos y ayúdanos a hablar de ti. Gracias, Señor, porque eres soberano y sé que vas a obrar, porque esto es para honra y gloria de usted. Padre, gracias por este momento, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto, hermanos. He decidido seguir a Cristo. Amén. El Señor nos bendiga a todos.